Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, me dicen cuando arrancamos. Voy a Hola compartir. Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, perdón. Hoy la que está congestionada soy yo. Ah, te tocó a vos. Muy bien. Cuando quieras, podés empezar, ya estamos. Bueno, déjame ver. Habíamos quedado. Bueno, ¿estamos? Sí, cuando quieras. Bueno, la clase pasada habíamos quedado un poco a este nivel de la charla, la evaluación de la vena cava inferior. Recordemos que la evaluación de la vena cava inferior se hace de una ventana subcostal. Bien. Perdón, yo no estoy viendo la pantalla, Osvaldo, no sé si el resto la ve. Yo tampoco. A ver, pará, Ah, vamos. falta compartir. Para que la comparto. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Decíamos que la vena cava se evalúa desde una ventana subcostal. Es importante siempre tener en cuenta el reparo anatómico. A veces podemos utilizar la aorta. La aorta descendente tiene una situación izquierda a la vena cava y por ahí nos puede ayudar a ubicarnos para poder detectarla en su eje largo, en su eje mayor, ¿sí? La imagen que vamos a obtener es esta. Acá en esta parte nosotros vemos acá la aurícula derecha, ahí la vena acaba ingresando en la aurícula derecha. Este es un receso embriológico que se llama la válvula de Eustaquio, que permite direccionar el flujo desde la vena cava inferior hacia el septum interauricular. Y hay dos cosas que ustedes tienen que hablar básicamente en la vena cava inferior, son los cambios que tienen a los cambios respiratorios, es decir, la colapsabilidad y el diámetro que tiene. ¿Por qué es importante tenerla en cuenta? Y porque es un parámetro de precarga del ventrículo derecho, es un parámetro de presión en la aurícula derecha, es un parámetro de volemia del paciente, y a veces en condiciones hemodinámicas donde el paciente apura, una simple evaluación de la vena cava puede ayudar bastante sin necesidad de instrumentar al paciente. ¿Y cómo estimamos las presiones en la aurícula derecha? Lo hacemos en función al diámetro y a la colapsabilidad. Entonces decimos que si la vena cava inferior medida en su diámetro transversal, generalmente se mide a entre 2 y 3 centímetros de la unión con la aurícula izquierda, o sea, a este nivel. Si nosotros medimos un diámetro menor a 21 milímetros y la paciente, al inspirar la paciente, la vena se colapsa, como pasa en este caso, fíjense cómo la vena acá está desplegada y en este caso desaparece, porque se colapsa en su totalidad. Esto me está hablando de que las presiones en la aurícula derecha son bajas, ¿sí? Normalmente decimos que están entre 0 y 5 milímetros de mercurio, promedio, utilizamos 3 de promedio de presión aurícula derecha. Después tenemos el otro extremo, decimos, si tenemos una vena cava que está dilatada, o sea, más de 21 milímetros, y no colapsa, o colapsa menos del 50%, decimos que las presiones en la aurícula derecha están elevadas, ¿sí? Que el paciente está con una precarga elevada, que el paciente tiene un estado hipervolémico y que por lo tanto las presiones están entre 10 y 20, promedio 15 milímetros de mercurio. Y en el medio tenemos los grises, cuando la presión es intermedia, decimos, bueno,
no está dilatada. Mide menos de 21 milímetros, pero colapsa menos del 50%. Y bueno, y ahí está en el límite, entre 5 y 10, 8 milímetros de mercurio. O lo contrario, está dilatada, pero colapsa más del 50%. Esos pacientes tienen una presión promedio de 8 milímetros de mercurio. Parece ser que la colapsabilidad tendría un poquito más de fuerza en términos de determinar presiones que el diámetro de la aurícula derecha. Bueno, pero eso es una discusión que no es al caso. Y acá tenemos una vista subcostal en un paciente normal. Fíjense los cambios que tiene la vena cava. Dijimos que la vena cava la medíamos a nivel 2 o 3 centímetros. Fíjense que cuando inspira hay colapso, se colapsa en su totalidad la vena cava. Y en la inspiración no parece una vena cava, dilatada. No está medida, pero en líneas generales es una vena cava normal, ¿sí? Esto que ven ahí es la válvula de Eustaquio. Esta que ven acá es la aurícula derecha, es la vena cava ingresando en la aurícula derecha. Y este es el otro paciente, este es el otro extremo, ¿no? Acá tenemos una vena cava, fíjense, cuando hablamos de la imagen de conejito de Playboy, acá están las venas hepáticas desembocando en la vena cava y la vena cava desembocando acá en la aurícula derecha, una vena cava dilatada, francamente dilatada y prácticamente sin colapso inspiratorio. Pero otras cosas que llaman la atención es la dilatación de las venas hepáticas. Fíjense la congestión hepática que tiene. Este es un hígado congestivo, ¿no? Este paciente está en insuficiencia cardíaca derecha, francamente. Esta es una ventana subcostal en donde se puede apreciar varias cosas. Este es un eje que nosotros hacemos habitualmente en ecografía transesofágica, se llama eje de vista de bicava, porque no solamente van a ver la vena cava inferior, sino que también van a ver el ingreso de la vena cava superior, cómo ingresa a la aurícula derecha, ¿sí? Vamos a ver. Vena cava inferior, esa es la aurícula derecha, esa es la vena cava superior, esta es la aurícula izquierda, esto es lo que se llama el septum interauricular, ¿sí? Esta vista dedicada es muy importante para hacer evaluaciones del septum interauricular cuando sospechamos yunteos muy cercanos a la vena cava superior o muy cercanos a la vena cava inferior, ¿sí? Son a veces difíciles de detectar en un eje apical, en un subcostal convencional de 4 cámaras, entonces porque los defectos muchas veces son altos, o son muy altos, o son muy bajos. Una CIA de tipo que se llaman seno venoso, muchas veces están muy altas y pasan desapercibidas en una vista convencional. Esa que marco ahí es la válvula de Eustaquio, que ya se la nombré. Esta vista dedicada no es fácil hacerla desde el subcostal, es una vista de rutina en el traje esofágico, que es un estudio mucho más específico, ¿no? para ver el septum interauricular. Y acá está el movimiento, ¿ve? Acá como una vena cava inferior que se colapsa totalmente en inspiración. Este paciente tiene presiones en la aurícula derecha normales. Y acá abajo ven cómo ingresa, ¿sí? esa formación ahí tubular, es la vena cava superior que ingresa a la aurícula derecha. Este es el septum interauricular y acá no se alcanza a delimitar bien, pero esta sería la aurícula derecha. Está muy lejos del traductor, por eso no se ve con claridad. Se va perdiendo de definición. Y este es otro paciente con una vista de bicava. Fíjense acá con flujo color, cómo ingresa un flujo a la aurícula derecha. Este flujo se está alejando del traductor, por eso es azul. Y acá hay un flujo rojo que quedó frisado. Hay un flujo rojo que ingresa a la aurícula derecha. Este es el flujo proveniente de la vena cava superior. Este paciente... a ver si lo pongo, ahí está. Fíjense esa membrana, esto que parece una membrana, algo laxo que se mueve y que está desplazado hacia la aurícula derecha. Ese es el septum interauricular. Es un paciente con un aneurisma del septum interauricular. Se puede ver bien clarito, un septum bien adelgazado y laxo. No yunteaba, la imagen se la hice para detectar si había algún tipo de yunteo, pero no yunteaba. Y una vez que vimos la vena cava inferior, también podemos ver la aorta abdominal, basculando en esa misma dirección, basculando el traductor ligeramente hacia la izquierda,
vamos a poder ver esta vista. Y esta es la aorta abdominal, ¿no? Ese es el flujo, un flujo rojo que se acerca al traductor porque esto va hacia allá, ¿no? Y acá lo tenemos frisado. ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a evaluar acá, en caso que el paciente tenga una disección, sospechemos que la disección se extienda hasta la aorta abdominal, podemos hacer una evaluación de la aorta abdominal, podemos hacer una evaluación de los pacientes que tienen aneurisma de la aorta abdominal. Muchas veces lo usamos para hacer una cuantificación de la insuficiencia aórtica, eso lo vamos a ver cuando vemos la clase de insuficiencia aórtica, cómo se cuantifica. Y incluso otro tipo de patología, como es la patología aterosclerótica de la aorta abdominal, también lo podemos ver. Y después nos vamos a las ventanas supraesternales. Esta es la última ventana que nos queda. Vimos ya el paraesternal izquierdo, el apical, el subcostal, la ventana supraesternal, que es una ventana que hacemos de rutina. Yo la utilizo bastante. Tenemos que poner la posición del paciente la misma, tenemos que poner el traductor en el hueco supraesternal, con la muesca inicialmente orientada hacia el hombro izquierdo del paciente para ver la primera imagen. Acá vamos a cortar la aorta, la vamos a cortar en dos ejes, en un eje longitudinal o eje largo de la aorta y en un eje corto, ¿sí? Esta es la primera vista, apuntando siempre al hombro izquierdo. Vamos a ver la aorta, parte de la aorta ascendente, la porción distal de la aorta ascendente, el callado aórtico, se ve muy claro la emergencia de los grandes vasos, los vasos supraórticos, y por debajo de la subclavia izquierda, la aorta torácica descendente. Por debajo de ello, vamos a ver un eje corto de la rama derecha de la arteria pulmonar. Bueno, la técnica más o menos se la expliqué y las estructuras que vamos a ver también. Bueno, y esta es la imagen que obtenemos, ¿no? Es una muy buena vista para ver callado. Cuando nosotros, creo que un par de seminarios hubo un paciente con una disección y a veces en el ecocardiograma transesofágico, una zona ciega del ecocardiograma transesofágico es el callado, que es una muy buena, el supraesternal es una muy buena vista para ver el callado aórtico, que no lo vemos en el trastorno torácico. Por eso una muy buena combinación en esos pacientes donde se sospecha de patología aorta, siempre es un buen transtorácico con una ventana supraesternal y un transesofágico. Acá podemos medir el callado, esas son la emergencia de los grandes vasos, fíjense ahí, el tronco brachiocefálico, la emergencia de la carótida primitiva, la carótida común izquierda y la subclavia. Por debajo de la subclavia arranca la aorta descendente y esta imagen redondeada que ven ahí es la pulmonar, la rama derecha de la pulmonar. Bien, sirve para ver disección, como les dije recién, para ver cuantificación de la insuficiencia aórtica, eso lo vamos a ver más adelante. Es una muy buena vista para ver ductus. Recuerden que el ductus es una comunicación que se encuentra en vía biológica y que tiene un cierre anatómico y funcional posterior al nacimiento y que conecta básicamente la aorta con la rama izquierda de la pulmonar. Entonces está una muy buena vista. Ven la rama derecha, pero si basculamos un poquito el traductor, se puede ver la pulmonar derecha y cuando hay ductus, el yunteo desde la aorta hacia la rama izquierda de la pulmonar. Si nosotros giramos el traductor en sentido antihorario, ¿sí? Vamos a apuntar hacia el hombro izquierdo, va a pasar todo lo contrario. Vamos a ver una aorta en eje corto y una rama derecha de la pulmonar en su eje largo. Por debajo de ella, la aurícula izquierda, y muchas veces se puede ver el ingreso de las venas pulmonares superiores y las venas pulmonares inferiores. Esta vista, con la característica que toma la aurícula izquierda, se conoce como vista del cangrejo. No es una vista rutina, los pediatras la hacen de rutina porque generalmente los niños tienen muy buena ventana acústica, en el adulto esta ventana no es fácil de encontrar, pero se puede encontrar. Y después pasamos al modo M, dijimos que estos fueron los orígenes de la ecografía. Inicialmente se hacía, se cortaba, se ponía un traductor y en una sábana se iba trazando todos los ecos que iba recibiendo, se iba trazando todo en una sábana larga.
no tenía guía bidimensional. Después con la llegada del bidimensional nos permitió a nosotros ubicarnos en términos anatómicos para poder insonar el monodimensional y insonarlo en una zona específica, interrogar una zona específica. Hay un montón de lugares que se pueden hacer de interrogación y niveles que se pueden utilizar el MODEM. Hoy la realidad es que lo utilizamos básicamente en dos niveles. Uno es el nivel 1, que es a nivel ventricular. Preferentemente se usa el eje largo, pero lo van a ver en la literatura y muchos autores prefieren el eje corto. Yo particularmente no confío en el M en eje corto, me parece que sobreestima mucho. Sí me gusta más realizarlo en eje largo, como ven este corte monodimensional acá. Y esta es la imagen que vamos a obtener, ahora la vamos a ver en detalle, ¿sí? Y el otro eje, el otra vista que se utiliza monodimensional es el corte a nivel de la aorta y la aurícula izquierda, para ver diámetros antero-posterior de la aorta y de la aurícula izquierda. Y esto es lo que vamos a obtener. Fíjense, con una guía anatómica por bidimensional, nosotros vamos a trazar el haz de ultrasonido del modo M. Lo primero que va a ver, el modo M va a chocar pared torácica, ¿sí? Que es esto que ven acá arriba. Lo segundo que van a ver de arriba hacia abajo es pared libre del ventrículo derecho, que es esta, que se ve acá, esa línea ecogénica. Después una zona libre de ecos, que es esto, ¿sí? Eso es la cavidad ventricular derecha. Después viene el septum interventricular. Una posterior a eso, una zona libre de ecos, que es la cavidad ventricular izquierda, y lo más posterior es la pared posterior o inferolateral, y acá una zona más hiperrefringente que es el pericardio. Esto nos permite, recordemos, el modo M tiene una ventaja sobre el bidimensional. Modo M, al utilizar solo un haz de ultrasonido, tiene una resolución temporal altísima, mucho más alta que la del bidimensional. Entonces, ¿qué nos permite esto? Hacer unas muy buenas mediciones en lo que se llama en tiempo. Básicamente porque cuando nosotros hacemos una imagen bidimensional, al ojo humano lo que estamos viendo, muchos cuadros están fusionados entre sí, nada más que eso se produce en milésimas de segundo. Son muchos cuadros que se producen en milésimas de segundo que van formando un video que es lo que queda al ojo humano, pero entre cuadro y cuadro se va perdiendo resolución temporal. Por eso, para evaluar dimensiones, lo mejor que tenemos el monodimensional, porque no se pierde en ningún momento ni de la diástole ni de la sístole ventricular. Por eso hoy en día seguimos utilizando, algunos ecografistas, otros ya no lo utilizan más. Yo particularmente lo utilizo en casos particulares. Son la estimación de los diámetros, tanto en diástole como en sístole del ventrículo izquierdo. Recordemos, esto va corriendo en el tiempo, entonces el diámetro mayor es el diámetro telediastólico y el diámetro menor es el diámetro telesistólico. Entonces nos permite hacer una buena medición, no solamente de los espesores parietales en diástole y en sístole, sino que también de la dimensión de la cavidad. Nosotros acá calculamos diámetros. Ahora, a partir de diámetro se puede calcular función, o mejor dicho, fracción de eyección. Bueno, es bastante rebuscado, pero sí se puede, porque el corazón, el ventrículo izquierdo, adopta una forma muy similar a lo que se llama una elipse prolata o una esferoide, que es básicamente una forma similar a una esfera, pero sería una esfera ovalada, ¿sí? Entonces, como esa figura geométrica, a partir de un diámetro se pueden estimar volúmenes de esa figura geométrica, bueno, la misma fórmula que se utiliza para la figura geométrica se aplica para el ventrículo izquierdo. Bastante rebuscado porque el ventrículo izquierdo no es una figura geométrica en absoluto, pero bueno, en corazones normales simula muchísimo a esa figura geométrica, lo cual nos permite estimar volúmenes. Bueno, a partir de esta fórmula media compleja, el equipo automáticamente, está seteada en los equipos automáticamente, entonces cuando vos calculás un diámetro en modo M, automáticamente te calcula un volumen telediastólico. Si a eso vos le sumás que calculás un diámetro en sístole o telesistólico, también podés calcular un volumen telediastólico. Entonces tengo volumen telediastólico y tengo volumen telesistólico. La diferencia entre esos volúmenes es el volumen sistólico.
del paciente, y si eso lo expresamos en porcentaje, vamos a tener lo que se llama la fracción de eyección. Este es el ejemplo, miren. Volumen de fin de diástole, esta es la fórmula que se aplica, nos da 107. Volumen de fin de sístole, suponiendo que el paciente tiene 3 centímetros, 30 milímetros de fin de sístole y 48 en telediástole, 48 milímetros, nosotros le restamos el volumen diastólico, el sistólico, y eso lo dividimos por el volumen telesistólico, nos va a dar un número que expresado en 100 es el porcentaje. Esto es fracción de eyección derivada de Taylor. ¿Es el único método? No. Hay un montón de métodos para estimar fracción de eyección. Este es uno de los métodos, pero tiene muchas limitantes. Fundamentalmente, cuando se pierde la geometría del ventrículo izquierdo, en ventrículos esféricos, en ventrículos con alteraciones regionales del segmentarismo, en ventrículos que tienen asincronías septales, ya no se puede utilizar ese método, en absoluto no se puede utilizar en ese grupo de pacientes como para hacer una estimación fidedigna de lo que es la fracción de eyección, que por ahí es el número en ecografía que ustedes, con el que más relacionados están. Y después dijimos que el nivel 4 también se seguía utilizando. Lo que van a ver en el nivel 4, lo primero que insona los primeros ecos son los la pared libre del ventrículo derecho, que esto que ven acá. Por debajo, la raíz aórtica, que es esta línea de ecos que ven acá, y esta línea, o sea, la pared anterior y la pared posterior de la aorta. Y en el medio, la válvula. Fíjense que se forma con una especie de cajón, eso se llama cajón aórtico. En su momento se utilizaba para hacer una valoración de la función sistólica, hoy prácticamente no se utiliza. Y por debajo de eso, el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda, que durante muchos años se utilizó para hacer estimación del grado de dilatación de la aurícula izquierda, hoy prácticamente no lo utilizamos. Y les traje 2 ejemplos del MODEM. Esto hay muchísimo para hablar, pero no los quiero aburrir. Este es un paciente, fíjense, el cajón aórtico queda medio deformado, como que hay una muesquita ahí en mesosístole. La válvula está abierta acá, así que esto es sístole. Cuando la válvula se cierra, queda esta línea de ecos, que eso es la diástole, ¿no? Entonces acá hay como una muesquita en mesosístole, eso es muy propio de la obstrucción, una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Este paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción dinámica a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y daba esta imagen muy típica de los pacientes que tienen obstrucción dinámica sobre el tracto de salida. Y este es otro paciente. Acá el cajón igual perdió la forma de cajón y agarró como una forma de bala. No sé si lo pueden ver ahí como si fuera una bala. Esto es muy típico de la disfunción significativa del ventrículo izquierdo. Cuando el paciente tiene un deterioro severo de la función sistólica, parece este eco muy característico. Esto antes se utilizaba muchísimo para determinar función sistólica. Hoy lo vemos, pero no lo utilizamos. Bueno, muy bien, fui medio rápido, así pasamos a la otra clase. ¿Preguntas, dudas? Parece que ninguna. Bueno, o fui muy claro o no se entendió nada. No, fue claro. Bueno, pasamos a la clase de ecodoppler. Yo la dividí en 2 clases. Acá hay que entender, para entender Doppler y lo que viene, van a tener otras clases, imagino, de ecocardiografía. Hay que entender algunas cuestiones básicas del Doppler. Voy a tratar de ser lo más claro y simple posible, porque esto es muy complejo, incluso para mí. El ecocardiograma Doppler estudia el movimiento de la sangre dentro del aparato cardiovascular, ¿sí? Siempre se comienza el estudio realizando un buen ecocardiograma, un eco bidimensional, ¿sí? Y a partir de tener una referencia anatómica, a partir del bidimensional, se puede hacer un registro, como lo vamos a ver, y se puede oír los flujos de la sangre a través del corazón y de los vasos
sanguíneos. ¿Para qué sirve el análisis Doppler? Bueno, tiene varias utilidades, pero básicamente sirve para evaluar velocidades de la sangre, para evaluar dirección de flujo, para evaluar características del flujo, los flujos laminares, los flujos turbulentos, la forma de la curva espectral, como vamos a ver, los cambios de la temporalidad, eso es muy importante y se utiliza muchísimo en Doppler. Con Doppler podemos calcular volumen minuto cardíaco, podemos calcular gradientes de presión, presiones de llenado de ventriculares, presiones pulmonares, se pueden calcular áreas valvulares, se puede utilizar para presencia, detección o ausencia de flujo en una zona determinada, y se puede utilizar también para cálculo de velocidades parietales. Esto se conoce como Doppler tisular, son nuevas técnicas del análisis Doppler, que obviamente las nuevas técnicas no las vamos a ver en esta clase porque tendríamos que estar hablando toda una tarde. Pero bueno, para entender algunas cuestiones básicas me pareció interesante un par de cuestiones que tenemos que entender primero. El sonido y la propagación de ondas mecánicas en el tiempo, ¿sí? Sean audibles o no, para el oído humano, y esto se produce a través de un medio. Ese medio puede ser aire, líquido o sólido. Cada medio tiene su particularidad en cuanto a la propagación del sonido. Pero el concepto que le tiene que quedar que son ondas mecánicas que se propagan en el tiempo, ¿sí? La frecuencia que tiene esa onda, es decir, el número de ciclos por segundo, está determinada por varias variantes, valga la redundancia, ¿sí? Cuando las ondas o las frecuencias son más cercanas, el sonido es más agudo, es decir, tiene alta frecuencia. De manera contraria, si las ondas están alejadas, el sonido tiene baja frecuencia y es más grave. ¿El oído humano puede escuchar todo? No, no puede escuchar todo. Generalmente el rango audible va entre 20 y 20.000 ciclos por segundo. O la unidad que se utiliza es el hertz, ¿sí? O sea, un ciclo por segundo es un hertz. 1000 ciclos por segundo son un kilohertz y 1.000.000 de ciclos por segundo son un megahertz, ¿sí? Como nosotros en ecografía utilizamos ultrasonido, por eso no lo escuchamos, porque utilizamos frecuencias que van por arriba del 1.000.000 de ciclos por segundo. Imagínense que eso no se escucha al oído humano, pero sí se puede hacer valoración en una señal espectral. Los traductores generalmente tienen entre 3 y 10 MHz, ¿sí? Así que imagínense que son frecuencias pero altísimas. Jamás podía escuchar el oído humano. Y bueno, ¿cuál es el efecto Doppler? Que en definitiva es lo que hace a la clase. Ahí puse un retrato de Christian Doppler. Este muchacho él fue lo que investigó muchísimo este fenómeno, porque le llamaba la atención, luego de pararse en las estaciones de trenes, quería entender por qué cuando se acercaba un tren generaba el sonido progresivamente, era más fuerte, y cuando se alejaba progresivamente se iba atenuando ese sonido. A partir de eso se empezaron a escribir un montón de teorías para entender primero los fenómenos de refractariedad y posteriormente para poder aplicarlos a las tecnologías que nosotros utilizamos. Si nosotros tenemos una fuente emisora, este es el traductor, si nosotros tenemos una fuente emisora de sonido, dijimos que es ultrasonido, así que no lo vamos a escuchar, y refleja una partícula que no se está moviendo, la frecuencia a la que va el sonido es la misma a la que vuelve. Esta partícula, pongámosle glóbulo rojo, está quieta, el sonido viaja y vuelve a la misma frecuencia. Es decir, que acá no hubo modificación de la frecuencia. Los traductores tienen capacidad de emitir y recibir. A la vez que emiten, reciben todas las frecuencias que van llegando desde ese lugar. De manera contraria, si esta partícula está en movimiento, en este caso se está acercando, la frecuencia en la que se va a recibir el traductor va a ser más alta a la que viajó. Emite a una frecuencia y vuelve a una frecuencia más alta. Y de manera contraria,
si esa partícula se está alejando, emite a una frecuencia y va a volver a una frecuencia más baja de la que está emitiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite detectar el traductor? Básicamente el cambio de frecuencia. Es lo único que hace el Doppler, detectar el cambio de frecuencia que hay en el ultrasonido que se emitió y en el que se recibió, ¿sí? Entonces, si la frecuencia transmitida y refleja es igual, el objeto está quieto. Si está acercándose, la frecuencia de retorno es mayor. Y si está alejándose, la frecuencia de retorno será menor. El efecto Doppler, como lo dije recién, entonces es el cambio de frecuencia del sonido. Ahora, si ustedes se paran al lado de un equipo, es decir, ¿cómo puede ser que sea ultrasonido? Yo no lo pueda escuchar. Sin embargo, cuando voy al equipo y hago un eco, escucho claramente los flujos cardíacos. ¿Cómo es que yo puedo escuchar? Porque lo que nosotros escuchamos es el cambio de frecuencia. No escuchamos ni la frecuencia emitida ni la reflejada. Es decir, si el traductor está emitiendo a 3 megas, que son 3 millones de ciclos por segundo, la frecuencia a la que, si el cambio de frecuencia en el objeto reflejado fuera 1500 centímetros por segundo, nosotros estaríamos recibiendo una frecuencia de 3.001 mega o, si lo quieren, 3.1500 ciclos por segundo, ¿sí? O hertz. Entonces, este paciente tuvo un cambio, ese movimiento del objeto tuvo un cambio de frecuencia de 1500 ciclos por segundo. Esto yo lo puedo escuchar. Dijimos que entre 20 y 20.000 yo lo puedo escuchar. Ahora, esto es lo que ustedes escuchan cuando se paran al lado de un equipo y escuchan los flujos, es decir, el cambio de frecuencia. ¿De qué depende la frecuencia reflejada? Y esto es muy importante. Depende mucho de la velocidad de desplazamiento, es decir, que a medida que más rápido se desplace, mayor cambio de frecuencia va a tener. Sea que se esté acercando o sea que se esté alejando. El cambio de frecuencia depende mucho del desplazamiento, en este caso del glóbulo rojo. Del ángulo de insonación, porque si yo insono a 90 grados, estas partículas se están moviendo en forma vertical, el traductor va a tener un cambio de frecuencia nulo. ¿Por qué? Porque la frecuencia en la que emitió, si el objeto se mueve bien perpendicular a la insonación, lo más probable es que esto se interprete como que está quieto. Para que interprete movimiento debe desplazarse sí o sí en el mismo eje del traductor, o sea, bien paralelo. Es decir, que lo mejor que podemos hacer nosotros es angularlos bien siempre a el desplazamiento de las partículas, en este caso de los glóbulos rojos. Y la velocidad de propagación del medio, en nuestro caso, es una constante, porque nosotros utilizamos los medios corporales, entonces el medio corporal tiene una velocidad de propagación, el sonido a través del cuerpo, que es una constante. Entonces, ¿qué dijo Doppler? Bueno, que el cambio de frecuencia es igual a 2 por la velocidad, por la frecuencia emitida, por el coseno del ángulo, y todo eso dividido a la velocidad de propagación. Una fórmula bastante rebuscada. Sin embargo, a mí no me interesa el cambio de frecuencia, porque yo cuando hago eco Doppler, yo no estoy informando y cambió frecuencia 1500 ciclos por segundo. A mí me interesa saber a qué velocidad se está moviendo el glóbulo rojo, ¿sí? Si yo sé que el cambio de frecuencia es igual a esta fórmula, y bueno, yo tendría que despejar velocidad para saber a qué velocidad se está moviendo el glóbulo rojo, que en definitiva es lo que a mí me sirve, porque yo cuando voy a evaluar Doppler, evalúo velocidades, y para yo conocer velocidades necesita el equipo aplicar toda esta fórmula bastante compleja. Vamos a un ejemplo. Si nosotros sabemos que la velocidad de los flujos, del sonido en los flujos corporales es 1540, esto es una constante, ¿sí? Esto lo multiplicamos por, esto despejando velocidad, ¿no? Lo multiplicamos por el cambio de frecuencia, supongamos que fue 4.5 kHz, y eso lo multiplicamos por la frecuencia emitida, 2000 kHz, lo que es lo mismo 2 megas. Aplicando esta fórmula, nosotros obtendríamos un número. Si el cambio de frecuencia en un flujo hubiera sido de 4.6 kHz, la velocidad que estaba moviéndose esa partícula, el glóbulo rojo, sería 1.77 metros por segundo. Y por ahí
son números en los que uno está mucho más relacionado. Esto se lo expliqué para que sepan lo complejo que es el Doppler y de dónde viene. Son todas cuestiones físicas. Y la otra cosa que se lo expliqué es porque para que sepan que la angulación en la evaluación de un flujo es clave. Si nosotros tenemos mala angulación, infraestimamos cualquier tipo de flujo. Y tenemos dos tipos de flujos, como decíamos, los flujos laminares y los flujos turbulentos. ¿Cuáles son los flujos laminares? Los flujos laminares generalmente es los flujos de los vasos, en los vasos arteriales, es el ejemplo, digamos, más claro. Los glóbulos rojos se mueven casi todos a una misma velocidad. Digo casi todos porque los de la periferia, al tener fricción con las paredes arteriales, tienen una velocidad un poco más reducida. Sin embargo, las zonas del medio tienen una velocidad ligeramente superior. Sin embargo, están todos dirigiéndose hacia en la misma dirección y velocidades muy similares. A diferencia de los flujos turbulentos o no laminares, que son flujos en donde generalmente hay un aumento de la velocidad, hay direcciones opuestas de velocidad, el flujo es mucho más caótico, y son flujos muy típicos en las estenosis, en las regurgitaciones, en los yunteos. Los glóbulos rojos se mueven en direcciones divergentes, velocidades distintas, y con una columna central de flujo de alta velocidad. Los modos Doppler existen varios. Modos Doppler tenemos modo continuo, modo pulsado, modo color. Estos son los modos más primitivos, el modo M-color, y los modos un poquito más modernos, que son como el modo tisular, que dijimos que evalúa velocidades no de los flujos, sino que evalúa velocidades del tejido, de ahí el nombre tisular. Vamos por parte. El modo continuo. El equipo tiene dos cristales. Todos los traductores tienen dos cristales que se ocupan de este tipo de modalidad, ¿sí? Un cristal que se encarga de emitir permanentemente ultrasonido y otro que se encarga de recibir permanentemente ultrasonido. O sea que a la misma vez que uno emite, el otro va recibiendo todos los ecos reflejados, ¿sí? Tiene varias ventajas y desventajas. Una desventaja que posee que al poder emitir y recibir en forma constante, registra todas las velocidades que se presentan a lo largo de la trayectoria de las de ultrasonido. Es decir, acá tengo una imagen bidimensional que la utilizo como referencia, utilizo el modo continuo, trazo el haz de ultrasonido a través de una estructura que yo quiero interrogar y me va a dar información sobre todas las velocidades a través de esa estructura. Yo no puedo decirle al equipo, quiero información solamente de este segmento. No lo puedo hacer con el continuo. Solamente lo que hace es darme información sobre todo, sobre todas las velocidades a través del haz de ultrasonido. Entonces, ¿qué tengo que tener? Bueno, tengo que saber qué voy a insonar, porque si voy a interrogar una válvula aórtica, tengo que saber que tengo que estar bien alineado con la válvula aórtica y no estar pasando por la válvula mitral, que eso puede alterar los flujos, porque acá, ya te digo, les vuelvo a repetir, no se puede discriminar desde dónde vienen los flujos. Por eso la referencia la tengo que tener con el bidimensional y saber bien a qué estoy insonando. ¿Cuáles son las ventajas? Que nos permite medir velocidades muy altas, cosa que no nos permite hacer ningún otro tipo de modalidad de Doppler. ¿Y cuál es la desventaja? Lo que le dije recién. No puedo determinar una zona de interrogatorio, o sea, se interroga todo a través de las velocidades, a través de las ultrasonidos. No puedo decirle, yo quiero interrogar esta parte específica del ventrículo izquierdo o este flujo. No lo puedo hacer. Este es un flujo aórtico, fíjense, este es abajo la imagen bidimensional que tiene el box color prendido. Es una imagen de 5 cámaras, acá está atravesando las ultrasonidos, es una válvula que está calcificada, y fíjense las velocidades superan los 4 metros. O sea, son velocidades muy altas. La única forma de interrogar esto es con Doppler continuo, no existe otra modalidad. Dijimos que tenemos modo pulsado igual. ¿Para qué nos sirve? Bueno, el modo pulsado tiene un solo cristal que se encarga de emitir y de recibir. Ya lo tenemos dos cristales. Acá tengo uno solo. Emite ráfaga de ultrasonido y espera hasta que vuelvan. Eso se produce en milésimas de segundo, pero tiene que esperar. No puede emitir permanentemente como el modo continuo. Esto tiene sus pros y sus contras.
¿Cuál es uno de los pros que tiene? Que nos permite determinar una zona de interrogación. Esto que se conoce como volumen de muestreo. Es decir, yo le digo, bueno, mira, a través de todo este gas de ultrasonido, yo solamente quiero ver las velocidades que tengo a este nivel. Pero quiero que me filtres todas las velocidades anteriores y posteriores a esa zona de interrogación o volumen de muestreo. Entonces el equipo lo que hace es, bueno, te traigo información de velocidades de esa zona. El resto no te voy a dar nada de información. ¿Cuál es la principal limitante que tiene esto? Que no puede medir altas velocidades. Siempre deben ser bajas velocidades, a diferencia del modo continuo que permite medir altas velocidades. Generalmente son velocidades entre 1.5 o 2 metros por segundo y se utiliza generalmente para estudiar flujos normales, porque los flujos estenóticos o reflugitantes son flujos de alta velocidad. Por ejemplo, la estenosis aórtica que vimos recién tenía más de 4 metros. Imagínense, 4 metros para el pobre Doppler pulsado, lo satura y no lo puede medir. ¿Por qué no lo puede medir? Porque por lo que dije recién, que se produce lo que se llama un fenómeno de aliasing o de saturación. Y son velocidades tan altas que dice, mira, yo esto no te lo puedo medir porque acá el cambio de frecuencia es muy alto y no te lo puedo determinar. Entonces, automáticamente tenés que hacer interrogatorios con modo de tipo continuo. Nosotros podemos estimar la velocidad máxima que se denomina el límite de Nyquist, que lo vamos a ver más adelante. Y esto es lo que hacemos, esta es una ventana apical de 4 cámaras. Fíjense que está el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ambas aurículas, septum interventricular, septum interauricular. Y acá estamos con un modo pulsado, y fíjense, el volumen de muestreo se encuentra ahí, sobre unos milímetros por encima de la válvula mitral. ¿Qué estoy haciendo? Y bueno, estoy interrogando el inflow mitral, o sea, el flujo de entrada del ventrículo izquierdo. El equipo tiene un procesador de toda esa información y nos va a dejar ver esta información en un espectro de velocidades, que es esto que ven ustedes acá abajo, ¿sí? Eso tiene varios elementos. Primero, hay un cursor, que es el que se ve acá, ¿sí? Que determina, digamos, a dónde vamos a interrogar, la zona de interrogación. Hay un volumen de muestreo que nos dice, bueno, mira, acá ese volumen nosotros lo podemos poner en el recorrido todo el cursor en cualquier lugar. Si yo lo pongo acá arriba me da información del apex, si yo lo pongo acá me da información sobre el inflow mitral, si yo lo pongo acá abajo me da información sobre los flujos auriculares. En este caso lo estamos poniendo a nivel de la válvula mitral, que es lo que más frecuente hacemos, ¿sí? Entonces nos va a permitir hacer una evaluación. En el espectro, ¿qué vamos a tener? Una línea de base. Recordemos que dijimos que una de las cosas que nos permite hacer el Doppler es saber determinar qué flujo se acerca y qué flujo se aleja. Recuerden que si el flujo se acerca, el cambio de frecuencia es mayor. Entonces el equipo setea eso, dice, mira, acá la frecuencia es mayor a la que emití, por lo tanto este flujo se está acercando. Entonces va por arriba de la línea de base. Y de manera contraria, el flujo que se aleja, el equipo dice, mira, acá el cambio de frecuencia fue menor, entonces son velocidades, son flujos que se están alejando. Entonces lo ponemos por debajo de la línea de base. Acá tenemos una columna de velocidades para que nosotros tengamos idea a qué velocidades están yendo estos glóbulos rojos. Y esto es el tiempo, ¿no? Esto va corriendo en el tiempo. Acá está una imagen frisada, pero esto va corriendo en el tiempo. Y acá abajo el electrocardiograma. Fíjense que las velocidades son muy similares a las que utilizamos en el electrocardiograma, entre 25 y 50 milímetros por segundo la velocidad que usamos de corrido. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero promedio son esas las velocidades. Dijimos que vamos a tener una señal espectral, y la señal espectral varía dependiendo de los flujos. Habíamos dicho que los flujos laminares son flujos normales, y los flujos no laminares o turbulentos son flujos que se generan generalmente en estenosis, en regurgitaciones o en susteo, y son flujos de alta velocidad. Acá la onda espectral, ¿qué nos va a decir? Bueno, esto va corriendo en el tiempo, ¿no? Entonces nos va a ir marcando qué velocidades tiene cada uno, la masa de glóbulos rojos, qué velocidades tiene en el tiempo. Pero nos da otra información.
Si lo pueden detectar, fíjense que esta señal espectral tiene una zona más blanca. Bueno, acá está un poco colorada la imagen, tiene color la imagen, pero dice que esta es una zona mucho más cargada, o sea, como que tenemos más señal espectral, y una zona más central, una zona más oscura. Y esto es muy típico de los flujos laminares, porque quiere decir que la masa de glóbulos rojos, el promedio de glóbulos rojos, se están moviendo la mayoría casi a las mismas velocidades en el tiempo. Se forma esto que se llama banda espectral, una zona más oscura del espectro y una zona más ancha, más cargada, más blanquecina, que eso nos quiere decir que la mayoría de los glóbulos rojos están moviendo a la misma velocidad, que es lo que pasa en los flujos laminares. A diferencia de los flujos turbulentos, acá tenemos flujo velocidades altas, tenemos direcciones opuestas de los glóbulos rojos, acá es un flujo mucho más caótico, entonces acá, primero que tenemos velocidades mucho más altas que en los flujos laminares, y segundo que fíjense, la señal espectral está cargada, no tenemos esa zona oscura central, sino que hay en diferentes momentos del ciclo o del tiempo hay muchísimo glóbulo rojo cargando esta señal espectral. Y esto es muy típico de los flujos turbulentos. Nosotros habitualmente iniciamos el interrogatorio con Doppler pulsado y habitualmente interrogamos 3 sitios: el inframitral, el flujo de venas pulmonares y el flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Por qué interrogamos esta zona? Pues son flujos generalmente de baja velocidad que a través del pulsado lo podemos ver en el espectro sin problema, sin aliasing, ¿sí? Vamos a empezar por el flujo mitral. Esto hay algunos que pueden estar más o menos relacionados con el flujo mitral, pero lo leen todos los, imagino, en cada informe ecográfico lo leen. Y es el flujo de llenado mitral. Se utiliza desde la ventana apical. Recordemos que para tener una buena señal debemos estar bien alineados paralelamente al flujo. O sea, esta aurícula izquierda, el flujo va de aurícula a ventrículo. Entonces, este flujo está corriendo bien paralelo a la insonación que lo tengo acá arriba. O sea, acá yo estoy insonando y está el flujo bien paralelo. Si estuviera agarrándolo tangencialmente, probablemente estos valores estén infraestimados. Pero acá esto es una buena ventana para posicionarme bien paralelo al flujo. El llenado ventricular es una fase del ciclo cardíaco. Está compuesto básicamente por una fase de llenado rápido. Eso se representa en el espectro por una onda que se llama onda E. Y se produce básicamente por el efecto de succión que tiene el ventrículo izquierdo. En condiciones normales, posterior a la sístole, el ventrículo tiene un retroceso elástico fisiológico y eso genera un efecto de succión sobre la aurícula izquierda y genera un llenado que corresponde generalmente al 70% del volumen telediastólico. O sea que la mayor parte del volumen telediastólico del llenado ventricular corresponde por este efecto, por el efecto suctivo que tiene el ventrículo izquierdo sobre la aurícula izquierda. Después viene de eso una fase de cierta, digamos, pobre tránsito de flujo que se encuentra entre posterior al llenado rápido y antes de la patada auricular, antes de la contracción auricular, que viene posteriormente a eso y termina de completar el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos 2 ondas, una onda E y una onda A. Y en el medio, que se llama una zona de diástasis, que es una zona de poco traslado de flujo, pero que en condiciones patológicas puede tener incluso un porcentaje importante o participar de un porcentaje importante del llenado ventricular. Normalmente, en condiciones normales, como dijimos, el llenado ventricular se produce a partir de la relajación del ventrículo izquierdo y el efecto de succión. Entonces, la mayoría de las veces la onda E tiene mayor velocidad que la onda A. Habitualmente una relación entre 1 y 2.
Y esto es básicamente lo que se ve. Esto, para que lo tengan en la cabeza un poco, la fase del ciclo cardíaco, tenemos una fase de llenado ventricular, que está compuesto por un llenado rápido y un llenado tardío, que se corresponde con la patada auricular. Posteriormente a eso sigue una zona en donde no hay tránsito de flujo, una zona de contracción isovolúmica. Acá no hay cambios de volúmenes entre las cavidades, pero sí hay un aumento de presión significativo. Posteriormente eso viene la fase eyectiva, se abre la válvula aórtica y la válvula pulmonar y comienza la fase de eyección hasta que se cierran las válvulas. Atrás de eso viene la fase de relajación isovolúmica. Acá no tenemos tránsito de flujo, sino lo que tenemos es un cambio muy importante en las presiones, una caída significativa de la presión del ventrículo izquierdo, para luego, posteriormente, cuando se abren las válvulas AB, entrar nuevamente en la fase de llenado ventricular. Hay algunas cosas más que medimos también en el flujo transmitral. A veces el tiempo de desaceleración de la onda E también lo podemos medir. Este es un parámetro de relajación del ventrículo izquierdo o de disfunción diastólica. Bueno, necesitaríamos una clase más de disfunción diastólica para poder comprenderlo mejor. Y más o menos acá le traté de dibujar cada una de las fases del ciclo cardíaco y su representación en el ecocardiograma, en los flujos de llenado ventricular con su onda E, su onda A. Dijimos una zona en el medio, una diástasis en donde prácticamente no hay movimiento de flujo. Una fase eyectiva, ¿sí? Este pulsado está hecho, acá estoy pulsando en el medio, es un poquito cerca del tracto de salida del ventrículo izquierdo y cerca de la válvula mitral. Entonces me permite ver flujos del ingreso, del llenado ventricular, y cuando estos flujos terminan, la fase eyectiva me permite ver los flujos que se alejan del ventrículo izquierdo, que son los flujos que se dirigen hacia el tracto de salida. Y en el medio, estos tiempos en donde no hay movimiento de flujo, incluso se pueden medir. Hay un índice muy conocido que se llama índice de Tate, que es un índice de función sístole-diastólica, que se utilizó durante muchísimo tiempo, hoy prácticamente no lo utilizamos, pero es un parámetro de función sístole-diastólica. Acá tenemos fase de llenado, fase de contracción isovolúmica, luego eso, fase eyectiva, luego eso, fase de relajación isovolúmica, y arrancamos de vuelta. Y estos son dos pacientes que les puse de ejemplo. Este es un chico joven que hice el año pasado, juega un deportista profesional de fútbol. Habíamos dicho que los pacientes tienen una relación normal entre 1 y 2, la relación EA, o sea que la onda, una onda E no supera 2 veces la onda A. En este caso tenemos una onda E de 2.3, o sea que supera los parámetros que nosotros tenemos como normales. Y esto se produce en los corazones de deportistas que entrenan 2 veces por día, mañana y tarde. Tienen posterior a la sístole, tiene una capacidad de succión mucho mayor que cualquier otro corazón. Entonces esto es muy típico encontrar relaciones por arriba de 2 en los pacientes jóvenes, incluso en niños también se ve, pero en pacientes y en organismos muy entrenados se puede ver. Este paciente tenía un corazón de atleta. Aparte de estos cambios, tenía algunos otros cambios que son adaptativos fisiológicos al entrenamiento físico intenso. Y este es otro paciente sin antecedentes de jerarquía, que tiene una relación invertida, o sea, menor a 1, 0.68. Una paciente mayor a 60 años, sin cardiopatía estructural. Esta es la relación normal en un paciente mayor a 60 años. Con los años el corazón va perdiendo elasticidad y por lo tanto el llenado empieza a depender mucho más de la contracción auricular y mucho menos de la capacidad de succión que tiene el ventrículo izquierdo. Dijimos que también interrogamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para interrogar el tracto de salida necesitamos buena alineación. Volvemos al tema del ángulo. Buscamos 5 cámaras
posicionado el volumen de muestreo, lo vamos a posicionar bien en el tracto de salida. Porque acá me interesa saber qué velocidades tenemos acá. A mí no me interesa saber qué velocidad tiene la válvula. Solamente quiero saber las velocidades que tiene el tracto de salida. Entonces acá, como son velocidades bajas, y yo necesito interrogar el tracto, solamente el tracto de salida, y no lo que está arriba o abajo, como lo quieran interpretar, que es la válvula, pongo el volumen de muestreo a este nivel. Uso un 5 cámaras apical, que voy a tener muy buena alineación. Generalmente lo pulsamos 1 centímetro por encima de la válvula aórtica. El flujo, fíjense, el flujo es un flujo triangular de velocidades que no apenas supera el metro segundo, y son flujos laminares, porque fíjense cómo tiene una banda espectral y una zona central ahí más oscura, que nos permite saber que eso es un flujo totalmente normal. ¿Qué podemos hacer cuando medimos el tracto de salida? Bueno, podemos hacer varias cosas. Calcular volumen minuto, podemos, a partir de una ecuación que se llama ecuación de continuidad, calcular área valvular aórtica. Podemos determinar cuando hay obstrucción dinámica sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, utilizar Doppler cuantitativo. Son métodos que se utilizan básicamente en situaciones patológicas que no lo vamos a ver en esta clase. Pero unas cosas que sí podemos hacer muy sencillo es calcular el volumen minuto. Nosotros cuando dijimos que evaluamos velocidades, las velocidades las evaluamos en una unidad de tiempo, o sea, esto va corriendo en el tiempo. Y esta es la fase eyectiva del ventrículo izquierdo y tiene diferentes velocidades, como lo veíamos anteriormente. Inicialmente las velocidades son bajas hasta que se van produciendo en mesosístole. En la mitad de la fase eyectiva las velocidades más altas. Nosotros podemos calcular lo que se llama la velocidad integral de tiempo, ¿sí? Porque, ¿para qué nos sirve la velocidad integral de tiempo? Nosotros necesitamos conocer a qué velocidad se está desplazando un globo rojo en un determinado lugar. Podemos utilizar este parámetro. Se expresa en centímetros y habitualmente lo hacemos en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es lo más utilizado. El equipo traza toda una curva sobre el espectro de todas las velocidades y nos calcula lo que se llama la velocidad integral de tiempo, que, como les dije, se expresa en centímetros. Para que lo entiendan mejor, si yo tengo un BTI de 20 centímetros, quiere decir que los glóbulos rojos en ese nivel donde yo estoy interrogando se están desplazando 20 centímetros en cada latido. Recuerden que esto nosotros estamos midiendo en un solo latido, que es fase eyectiva. Entonces, en un solo latido estoy calculando cuánto se está desplazando los glóbulos rojos en un determinado lugar. ¿Por qué digo en un determinado lugar? Porque siempre tenemos que conocer dónde estamos interrogando, y eso lo hacemos con Doppler pulsado. Nosotros podemos determinar el área del tracto de salida y junto con el Doppler pulsado determinar cuál es el volumen sistólico. ¿Y cómo hace esto? Es bastante rebuscado. Primero lo que tenemos que calcular es qué velocidad tiene la masa de glóbulos rojos, la velocidad integral que tienen en toda su fase eyectiva. Y esto lo hacemos, como dije recién, lo hacemos calculando la BTI. Y después tenemos que calcular el área. Como estamos trabajando sobre un área relativamente circular, como es el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, bueno, los círculos tienen un cálculo geométrico y nosotros podemos calcular el área del tracto de salida por su similitud con la figura geométrica, ¿no? Pi por radio al cuadrado es el área que tiene un círculo. Si yo asumo que el tracto de salida es circular y tiene un diámetro de 2 centímetros, yo podría decir el radio de 2 centímetros es 1 y pi es 3.14. Podría decir que 3.14 centímetros cuadrados es el área que tiene el tracto de salida. Si eso yo lo multiplico por la BTI o las velocidades integrales que tiene durante la fase eyectiva, voy a obtener un volumen. ¿Por qué tenemos volumen? Porque centímetro al cuadrado se multiplica por centímetro. Y eso queda centímetro cúbico, que es lo mismo que mililitro, es una unidad de volumen. Si nosotros calculamos el volumen sistólico, recordemos, para pasar en limpio necesitamos dos cosas. Primero, calcular
la BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que esto lo hago con Doppler pulsador, y después calcular el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto lo hago por bidimensional. Lo puedo hacer en el eje largo, generalmente utilizamos el eje largo para external, para estimar el diámetro que hay en el tracto de salida. A partir de ese diámetro voy a calcular el área, y si lo multiplico por la BTI voy a tener el volumen. El volumen sistólico normal oscila entre 70 más o menos 10 mililitros. Si yo esto lo multiplico por la frecuencia cardíaca, esos gastos cardíacos. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, tengo el gasto cardíaco. Y si eso lo indexo a la superficie corporal del paciente, tengo el índice cardíaco. Entonces, sin colocar un SWAN, yo podría tener un montón de parámetros hemodinámicos que a mí me sirven en el momento de evaluar un paciente, por ejemplo, con un shock cardiogénico. Y estas son dos imágenes que le puse, el interrogatorio del tracto de salida, pero no están hechas con Doppler pulsado. ¿Por qué? Porque fíjense las velocidades que tiene. Más de 4 metros acá, casi 4 metros en esta otra, son velocidades que las hice con Doppler continuo, porque son velocidades altas. Pero lo interesante de esto es la forma del espectro de la señal. Fíjense la forma que tiene esta curva. Esto se conoce como imagen en daga. Tiene un pico bien telesistólico. Y esto es una imagen de obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, una obstrucción dinámica en el tracto de salida. Acá la maniobra de Valsalva magnifica un poco el gradiente. Es una de las maniobras que utilizamos para estimar un gradiente, lo que se llama gradiente provocado. Pero al margen de esto, lo que es interesante de esto es la diferencia de curva. Estoy insonando con Doppler continuo sobre el mismo lugar. Sin embargo, acá tengo un tipo de curva y acá tengo otro. Entonces, esto me tiene que hacer pensar a mí que esta obstrucción es dinámica y esta obstrucción es fija. Porque las obstrucciones dinámicas, ¿cuándo son más graves? Y a la medida que se empieza a achicar la cavidad, se empieza a hacer cada vez más grave. Entonces, en telesístole, cuando la cavidad ventricular está en su zona más pequeña, es donde más gradiente tiene el paciente. A diferencia de las obstrucciones fijas, que generalmente tienen pico meso o proto sistólico, y que no dan esta imagen típica de daga. Se llama imagen en daga, es muy típica de la miocardiopatía hipertrófica. Y bueno, y acá hay una cosa mixta. Esto es una paciente que tenía un poquito de cada cosa, ¿no? Fíjense que tiene un flujo con pico protosistólico. Esto es un interrogatorio continuo. Acá ven que cuando yo interrogo continuo tengo que saber bien qué estoy insonando, porque la realidad es que acá se me están mezclando dos flujos, uno del tracto de salida y otro del flujo valvular aórtico. Uno con pico proto, que interpreto que es la obstrucción fija, esta es la estenosis aórtica, que no es significativa, tiene apenas más de 2 metros, y el otro un pico tardío, que este flujo es proveniente del tracto de salida. ¿Sí? Esas son las limitantes del Doppler continuo. No insona, pero te trae muestreo de toda la zona a través del haz de ultrasonido. No puedo determinar una zona específica. Pero bueno, hay algunas cositas que nosotros podemos saber para determinar desde dónde viene ese flujo. Interrogatorio Doppler normal de la válvula aórtica, perdón. De la válvula aórtica. Bueno, como venimos viendo ya en imágenes anteriores, la mejor alineación con la válvula aórtica la vamos a tener desde la apical, 5 cámaras. ¿Sí? Nos vamos a alinear bien paralelos al flujo de salida del ventrículo izquierdo y bien paralelo, por lo tanto, a la válvula aórtica. Siempre tenemos que tener una muy buena alineación, sin embargo, no siempre la tenemos. ¿Sí? De ahí a que muchas veces nosotros cuando estamos hablando de una estenosis aórtica, y aclaramos el informe del paciente con mala alineación, al flujo Doppler, al flujo valvular aórtico o con mala ventana, hay que entender que estamos poniendo ese informe porque no nos pudimos alinear correctamente al flujo, porque a veces esto es la imagen ideal, pero a veces la aorta sale con una dirección diferente y es muy difícil alinear. Entonces la guía bidimensional es clave. Si yo me alineo mal, infraestimo los valores. Entonces, un paciente que tiene una estenosis aórtica severa
Digo, ¿por qué a mí no me da severa? Los valores no me dan de severidad, sin embargo yo sé que el paciente tiene una stenosis aórtica severa. Y probablemente sea porque tenga mala angulación. Existen otras ventanas para hacerlo, fundamentalmente la paraesternal derecha es una ventana alternativa. Al igual que el subcostal, a veces podemos llegar a encontrar alineación, pero generalmente el subcostal es una infraestima siempre los valores del flujo valvular aórtico. Así que es una ventana alternativa cuando tenés buena alineación, pero si la alineación es mala, no sirve. Siempre, como son velocidades altas, se interroga por Doppler continuo como lo venimos haciendo, ¿sí? Este es una Doppler a través de la válvula aórtica normal. Fíjese, un flujo triangular, un pico protosistólico. Recuerden cuando recién veíamos fase del ciclo, cada latido de esto es fase eyectiva, ¿sí? En el medio tenemos el llenado, pero no lo estamos viendo porque estoy interrogando solamente el flujo aórtico, entonces estamos viendo fase eyectiva. Normalmente oscila una velocidad máxima entre 1 y 1.7 metros segundo, y generalmente son flujos laminares. Este es un paciente que no tenía un flujo aórtico normal. Pero nosotros cuando evaluamos, recibimos informes con velocidad y gradiente. ¿De dónde sale el gradiente? Si yo lo único, hasta acá lo que entendimos es que nosotros con el Doppler podemos medir velocidades. En ningún momento dijimos que podíamos medir gradiente. Entonces, ¿se puede medir gradiente? Y bastante rebuscado, pero también sí se puede medir gradiente. Como esta es la ecuación de Bernoulli, que estableció que en un sistema cerrado la energía no se pierde, sino que se va modificando, ¿sí? Fíjense, este sistema cerrado, esto apliquémoslo al sistema cardiovascular, que es un sistema cerrado. La energía se va modificando o se va transformando, pero no se pierde. Es decir, los glóbulos rojos acá vienen con una velocidad determinada y una presión determinada, que es lo que caracteriza a un sistema cerrado. Hay presión y hay velocidades de flujo. Acá dijimos que tenemos una velocidad determinada y una presión determinada. Si pasamos por una zona mucho más estrecha, hay una aceleración de las partículas, en este caso glóbulos rojos, hay una aceleración de los glóbulos rojos, pero una caída significativa de la presión, que es proporcional a la ganancia de energía cinética. Energía cinética igual velocidad. Energía aerostática es presión. Entonces, acá se gana en presión, en energía cinética. El glóbulo rojo, al pasar por una zona mucho más estrecha, gana velocidad. Sin embargo, las presiones caen significativamente y en forma proporcional. ¿Qué pasa cuando pasa la zona de estrechez? Bueno, fenómeno de recuperación de presiones y pasa todo lo inverso. Entonces, una fórmula bastante compleja, Bernoulli dijo, bueno, yo puedo obtener un gradiente. ¿Qué es un gradiente? Una diferencia de presión. Si yo sé que este es un sistema cerrado y que la presión y que la energía que mantiene el sistema siempre es la misma, nada más que se va transformando, si yo midiera la velocidad acá, podría poder determinar cuál es el gradiente de presión, es decir, la diferencia de presión que hay a un lado y al otro lado de la zona en donde yo estoy interrogando, ¿sí? De esa manera, la diferencia de velocidad V2 menos V1 al cuadrado multiplicado por 4 me daría el gradiente de presión. Sin embargo, la mayoría de las veces la velocidad 1 es una velocidad despreciable. La mayoría de las veces está cercana a 1. Entonces, digo despreciable porque si vos le tenés que restar a un número 1 o menos de 1, prácticamente eso no cambiaría mucho la fórmula. Por eso se diseñó una forma más simplificada. Se simplificó esto, 4 por velocidad al cuadrado es el gradiente que tiene. Entonces, cuando ustedes miden con el flujo Doppler, van a tener una velocidad, pero también van a tener un gradiente. Un gradiente que me está diciendo, me está marcando que hay una diferencia de presión a los lados de la zona de interrogación. Este es el Doppler continuo a través de la válvula aórtica. Esto es una estenosis aórtica severa, fíjense, un pico mesosistólico, en un flujo que no es laminar, y el flujo que se acerca hacia el traductor, este flujo es de la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica que no parece despreciable, no la tenemos bien cuantificada, pero tiene una señal espectral bastante densa, y eso hace pensar que hay muchos glóbulos rojos que están regurgitando
en este momento para el ventrículo. Recuerden que nosotros hacemos interrogatorio desde el ápex. Este es un 5 cámaras. Todo lo que se aleja es flujo que va del ventrículo a la aorta, y todo lo que se acerca es flujo que va desde la aorta al ventrículo. Por tanto, esto es regurgitación y esto es estenosis. Dijimos que podemos evaluar un gradiente. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un gradiente de presión, cuando medimos un flujo aórtico, este paciente con una estenosis aórtica severa, tenemos un gradiente de presión de 77 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay entre el ventrículo izquierdo y la aorta hay una diferencia de 77 milímetros de mercurio en la fase eyectiva o pico, en la fase en mesosístole. Es decir, que en condiciones normales un paciente tiene 120 milímetros de mercurio. Es decir, si la diferencia de presión, esto es presión sistólica sistémica, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que si hay 77 milímetros de mercurio de diferencia de presión, quiere decir que el ventrículo izquierdo en ese momento está levantando casi 200 milímetros de mercurio para poder abrir la válvula aórtica y pasar hacia la aorta. Casi 200 milímetros de mercurio. Imagínense si este paciente es hipertenso o está hipertenso en ese momento. Imagínense la presión que tiene que levantar ese ventrículo izquierdo para generar un volumen eyectivo. Por eso los pacientes con estenosis aórtica van generando cambios y remodelados que son adaptaciones a diferentes condiciones de carga. En este caso sería una sobrecarga de presión que genera la válvula sobre el ventrículo izquierdo. Y esto, fíjense, se lo traje para mostrar, es un paciente que tiene, acá no tenemos ninguna imagen, o sea, acá el bidimensional no tengo ningún reparo anatómico para guiarme, esto es a ciegas. Este es un paraesternal derecho, el paciente en decúbito lateral derecho, se hace un interrogatorio con Doppler pulsado y se empieza a buscar a ciegas en flujo, el flujo de la estenosis aórtica. Este es un paciente que teníamos con estenosis aórtica, en los cuales las velocidades, tenía muy mala ventana apical y nos daba siempre velocidades por debajo de 3 metros, pero sabíamos que esa válvula no abría bien y clínicamente el paciente, la sospecha era que tenía una estenosis aórtica severa. Este es un paraesternal derecho, no tenemos guía anatómica, lo único que tenemos es lateralizar al paciente, poner el traductor a nivel paraesternal derecho y empezar a interrogar a ciegas hasta que encontremos esto, hasta que encontremos un flujo de alta velocidad que se va a acercar al traductor, porque el traductor ahora yo lo tengo colocado no desde la vita apical, donde yo veo que se aleja el flujo, sino desde la vita paraesternal, donde yo veo un acercamiento del flujo. Por eso la imagen de esta estenosis aórtica severa es acercándose el flujo y no alejándose, es decir, por encima de la línea de base. Bueno, vamos al Doppler, la válvula tricúspide, se hace básicamente en 4 cámaras, se puede hacer en el eje corto de grandes vasos, el paraesternal izquierdo, o se puede hacer también en el tracto de entrada del ventrículo derecho, es una vista desde el paraesternal izquierdo focalizada en el tracto de entrada del ventrículo derecho, como lo vimos en la clase pasada. El flujo es muy similar de la válvula mitral, tiene una flujo anterógrado, obviamente, ¿no? Tiene una onda E y una onda A que tienen velocidades mucho más bajas. Generalmente no se utiliza de rutina, es un flujo anterógrado, no se utiliza. El que sí utilizamos mucho es el flujo interrogatorio de la insuficiencia tricuspida. Todos los pacientes tenemos algún grado de insuficiencia tricuspida fisiológica que nos permita hacer un interrogatorio con Doppler, pero usamos Doppler continuo, no pulsado. ¿Por qué? Porque, como dijimos, las regurgitaciones y las estenosis son de alta velocidad y por lo tanto se interrogan con Doppler continuo. La insuficiencia tricuspida sirve para medir las presiones en el ventrículo derecho. Y ahora, ¿cómo podríamos saber qué presión tiene el ventrículo derecho a partir de el Doppler? Sí, nosotros dijimos que el Doppler nos determina velocidades, que a partir de velocidades podemos estimar gradientes. Entonces, si yo estimo un gradiente sobre la válvula tricúspide, básicamente sobre la zona de regurgitación tricúspida, así mínima sea, nos va a permitir estimar un gradiente. ¿Un gradiente entre qué? Y entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Es decir, este paciente tiene 3.2 metros y tiene un gradiente
de 42. Es decir, que hay una diferencia de presión de 42 milímetros entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Ahora, son dos incógnitas. Yo no sé cuánta presión tiene el ventrículo derecho, tampoco sé cuánto tiene la aurícula derecha, pero sí tengo formas de saber cuánto es la aurícula derecha, como lo vimos hace un ratito, a través de la vena cava. Si yo a este gradiente que obtengo de la insuficiencia tricuspidal le sumo la presión en la aurícula derecha, voy a saber qué presión tiene el ventrículo derecho. Y esto es presión sistólica del ventrículo derecho. En condiciones normales, cuando el ventrículo derecho está en sístole, la válvula pulmonar está abierta y por lo tanto la presión en el ventrículo derecho en sístole y la presión de la vasculatura pulmonar es la misma. Por eso decimos que estimamos una presión sistólica desde la insuficiencia tricuspida. Sin embargo, es una limitante si el paciente tiene una valvulopatía pulmonar, porque ahí ya tenés una barrera entre el ventrículo derecho y la vasculatura pulmonar. Entonces, en ese sentido, en ese caso, vos no podés estimar una presión en la pulmonar si el paciente tiene valvulopatía pulmonar o si el paciente tiene una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, en donde tiene gradiente de presión, bueno, ahí ya tenés otra barrera para asumir que la presión del ventrículo derecho es la misma que la presión en la vasculatura pulmonar. ¿Y esto es cómo lo hacemos? Generalmente vamos al eje corto, que es lo más utilizado, nivel grandes vasos, y sonamos con Doppler pulsado porque son bajas velocidades, así que usamos Doppler pulsado para insonar sobre la válvula pulmonar, y lo podemos utilizar también en otros ejes. Básicamente el eje corto subcostal o en el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿sí? Acá en este caso en la imagen se está insonando la válvula pulmonar, pero lo podemos hacer acá. La válvula tricúspide, insonar la válvula tricúspide, o desde un apical de 4 cámaras insonar también sobre la regurgitación tricuspidea. En este caso lo que vemos acá, la insonación a nivel de la válvula pulmonar, son flujos de bajas velocidades y oscila entre 0.6 y 0.9 metros por segundo. Esto es un flujo de la pulmonar normal, fíjense, un flujo triangular, laminar, tiene lo que medimos muchas veces el tiempo de aceleración, es decir, básicamente es una forma de ubicar el pico del flujo. Fíjense que está en un pico mesosistólico, esto es normal. Velocidad, y tiene un tiempo, lo que medimos es el tiempo de aceleración, que es el tiempo desde el inicio de la fase eyectiva hasta el pico. Eso se llama tiempo de aceleración. Más de 100 milisegundos es normal, 90, 100, depende de donde lo busquen. Este tiene 121, este es un paciente normal. A diferencia de esta es una paciente, la dicen en la institución, en unidad coronaria, hace, no sé si unas semanas atrás, 3 semanas atrás, una guardia de paciente derivada de otra institución, de afuera, por sospecha de un tromboembolismo pulmonar. Evidentemente el tromboembolismo pulmonar lo tenía, porque cuando llegué ya estaba la tomografía, y el flujo pulmonar tenía un tiempo muy acortado, fíjense, bien acortado, con un pico protosistólico, 72 milisegundos. Esto es un marcador de que hay un aumento significativo de las resistencias vasculares. Pero a su vez tenía también lo que se llama un notch sistólico, que es como esa muesquita que se le forma ahí al flujo, que es muy típico de aumento significativo de las resistencias pulmonares. Bueno, voy a ir acelerando, así no se dilata mucho, porque nos queda Doppler color, y ya vamos terminando. El Doppler color, básicamente, es un Doppler pulsado, codificado básicamente a colores. ¿Cómo hacemos? Y bueno, le indicamos al equipo que en un cuadrado que se llama Box Color, nos interrogue sobre esa zona todos los flujos compulsados, o sea, serían como muchos pulsados que están interrogando ese box color, y que lo pinte en función de si el flujo se acerca o se aleja al traductor. Todos los flujos que se acerquen al traductor van a tener un color rojo, y todos los flujos que se alejen del traductor van a tener un color azul. Pero como todo, como dijimos anteriormente, el Doppler pulsado no puede medir velocidades altas. Entonces,
El Doppler color no es una excepción, porque son muchos Doppler pulsados en una cajita de color determinando en la dirección del flujo. Entonces, cuando hay flujos muy acelerados, flujos muy altos, se produce la saturación o aliasing, y que genera un cambio de color hacia el amarillo, hacia el turquesa. Cuando las velocidades son muy altas, se arma una especie de mosaico de colores, como lo vamos a ver. ¿Cuáles son las ventajas? Que nos permite localizar exactamente un flujo, nos da información de la dirección de un flujo, detecta flujos anormales rápidamente, y es una guía también para el Doppler pulsado y para el Doppler continuo, eso usamos para saber dónde posicionar el pulsado o el continuo. Y la limitante, que hacen aliasing y no pueden medir altas velocidades. Esta escala, cuando ustedes prenden el color, les va a aparecer esta escala en la pantalla. Y fíjense, la escala te pone, bueno, 61 centímetros por segundo para arriba de la línea base y para abajo de la línea de base. Todo lo que se acerque a 61 o más de 61 centímetros por segundo, y se va a pintar turquesa si se aleja, o amarillo si se acerca. Y todo lo que tenga velocidades menores, van a tener flujos rojos y van a tener flujos azulados. Esta es una imagen de fíjense, el inflow mitral, cómo ingresa flujo, hay un flujo rojo que entra en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso se produce en la diástole, y es el flujo de llenado ventricular. Fíjense que también se ve un flujito rojo, que como que se quiere alejar, pero eso se produce en la sístole, y ese es el flujo que se dirige hacia el tracto de salida. Es una vista apical, 4 cámaras, y prendido el box color para ver el flujo de entrada. De manera contraria, acá hacemos un 5 cámaras y vemos un flujo azul. ¿Por qué? Porque se está alejando, es el flujo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero fíjense que por momentos se pone amarillo igual. Cuando va a pasar la válvula, se ve que hay zonas donde se acelera más y ahí se pone más amarillo, como lo vemos acá en esta imagen. Primero se pone turquesa y después se pone un color amarillento. Esto quiere decir que acá hay turbulencia. Acá hay velocidades más altas de las que puede setear. Esto se llama aliasing, o saturación del Doppler. Lo importante, quería mostrar cómo el flujo azul va mostrando que hay un flujo que se aleja, que se va hacia el tracto de salida. Acá vemos los dos. El flujo de ingreso, el llenado ventricular en rojo, acercándose, entrando al ventrículo izquierdo, y un flujo azul que se aleja del ventrículo izquierdo hacia el tracto de salida. Esta es una vista apical, un eje largo apical. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, acá está la aorta. Entonces se aleja en sístole, se acerca en diástole, pues es el llenado ventricular, ¿no? Y esta imagen es buenísima, porque acá se puede ver el flujo, fíjense que desde los dos lados se puede ver el flujo de las venas pulmonares, cómo ingresan a la aurícula izquierda. Ese flujito rojo que se ve de acá, y otro flujo que se ve acá, como dos llamitas, están ingresando. ¿Por qué sé que están ingresando? Porque se están acercando hacia el traductor, no se está alejando. Se está acercando al traductor y están ingresando desde las venas pulmonares que están acá, que se pueden ver también. Es una vista apical de 4 cámaras, y el box color localizado sobre el flujo de ingreso de venas pulmonares. Este es un eje corto para esternal izquierdo, nivel grandes vasos, en el medio la aorta, tracto de entrada del ventrículo derecho, tracto de salida, válvula pulmonar, y acá un flujo azul que se aleja del traductor, ¿sí? Y acá se bifurca, acá abajo se bifurca. Ahí quedó utilizada la imagen, pero un flujo azul, y acá abajo se bifurca en la rama derecha de la pulmonar y en la rama izquierda. Esta es la pulmonar y el flujo de la pulmonar. Otra cosa que tenía es un flujito rojo acercándose hacia el traductor. Ese flujo rojo es... Bueno, era un ductus chiquitito, pero se alcanza a ver. Eso fue un hallazgo, un paciente que lo hicimos de control. Y esta es una imagen frisada de una insuficiencia mitral. ¿Cómo sé yo que es insuficiencia mitral? Bueno, porque hay un flujo que se está alejando del traductor. Cuando la válvula está cerrada, hay un flujo que se aleja del traductor. Aparte generó todo un mosaico de colores. Acá tenemos el flujo muy turbulento. Esa es la zona de la insuficiencia con flujos de altísima velocidad. Se pega a la aurícula. Fíjense, cuando se pega a la aurícula llega al techo de la aurícula y luego vuelve. Porque este flujo que vuelve acá
son glóbulos rojos que están pegando la vuelta. Esto se llama efecto Coanda o efecto pared, y esto es un marcador de insuficiencia mitral severa. El efecto Coanda, cuando la válvula, la insuficiencia, o el jet de insuficiencia se pega a una de las paredes de la aurícula izquierda y genera una especie de remolino, es un marcador de insuficiencia mitral severa. Bueno, y con modo M color podemos hacer también lo que se llama el timing de la valoración por ejemplo, de una insuficiencia mitral, ¿sí? El timing es el tiempo que tiene la regurgitación. Este es un flujo M color. Acá tenemos varias cosas. Primero tenemos una imagen bidimensional de 4 cámaras. Segundo, tenemos colocado el color. Y tercero, estamos haciendo un interrogatorio en modo M. Por eso se llama M color, porque acá estamos interrogando a través de un 4 cámaras en modo M. Y tiene muy buena resolución temporal, como dijimos en el modo M, por eso acá lo que hacemos es buscar el tiempo del flujo. Flujo rojo, dos flujos rojos, uno de llenado rápido, otro de llenado por la patada auricular, ¿sí? Estos se acercan, van hacia el traductor, entonces este es el llenado. Y después un flujo azul, ese flujo que se aleja, ese flujo que se va hacia el tracto de salida, ¿sí? Este es un flujo que se aleja y se va al tracto de salida. Entonces esto es llenado y esto es sístole. Ahora la válvula se abre en diástole, se cierra en sístole. Sin embargo, cuando se cierra, por debajo de la válvula, del plano de la válvula, tenemos un pequeño flujito que se está alejando. ¿Esto qué es? Insuficiencia mitral. ¿Es severa? No. Es protosistólica, fíjense. Todo el resto de la sístole no pierde nada. Pierde solamente el sístole. Pierde solamente en la protosístole. Entonces, esto es una insuficiencia de grado leve. Sirve para ubicarlas, básicamente, el momento de la regurgitación. Fíjense, este es un paciente de 4 cámaras, estamos haciendo un M color. Fíjense la diferencia entre este. Acá la válvula está cerrada y hay una regurgitación, un flujo flujo turbulento de altas velocidades que regurgita durante toda la sístole. Esto es una insuficiencia mitral holosistólica, al menos moderada. Habrá que ver los otros parámetros, pero